en exposición en el archivo de Simancas con toda esta documentación y con textos de Cervantes antológicos haciendo alusión a estos capítulos. O sea, a cada documento cervantino acompañará un texto de la obra creadora de Cervantes. Creo que es un experimento muy bonito, que es la primera vez que se hace. Y ese es el Cervantes histórico, del cual quedan restos en los documentos, porque sobre Cervantes hemos fantaseado mucho, se han escrito muchas lucubraciones y se ha dejado correr ríos de tinta sobre cosas pues que no tienen más sentido. Ya los historiadores nos sujeta, en ocasiones en exceso, pero es que esto es nuestra epistemología, nos sujeta el documento, ¿no? Claro, que las hermanas de Cervantes fueran de rala moral o dejaran de serlo, yo es un asunto en el que no me meto, porque ¿para qué me voy a meter a juzgar esto, verdad? Pues claro, no tiene por qué empañar que él fuera capaz de escribir el Quijote. Es que no sé por qué el comportamiento de las hermanas va a hacer que el Quijote sea de una manera o de otra. Claro, es que hasta tal punto se ha llegado a confundir todo esto, ¿verdad? Que es el hijo que devora, o el padre que devora al hijo y el otro y tal. Lo que decía antes Javier, ¿verdad? Que en Guanajuato está la tumba de Don Quijote. Es fantástico. Y a mí una vez, por cierto, paseando por Guanajuato, es una anécdota, siempre me ha emocionado contarla, siempre me ha parecido muy bonita. Andaba por Guanajuato y se me acercó una criaturilla de 6 o 7 años, pues con los pantalones, yo no sé si eran cortos o rotos, con unos mocazos verdes y tal, los pelos, que mejor no hacerle cosquillas en el pelo, hacerle caricias, mejor que no. Y me dijo, ¿quiere usted que le cuente no sé, la historia de Guanajuato, el Callejón del Beso, lo que fuera? Entonces me iba enseñando Guanajuato en verso, y pasamos por delante del Museo Iconográfico del Quijote, que tiene su historia aquello también. Pasamos por la puerta del Museo Iconográfico del Quijote y el niño me dijo, y aquí nació Don Quijote. Y digo, bueno, a mí de esto me contaron una vez, no sé si será verdad, que en un pueblecito de Asturias se venera como reliquia la cabeza de San Juan Bautista niño. El niño, claro, sí. Hay otra donde está la cabeza ya de adulto, pero que Asturias tiene la suerte de tener la de San Juan Bautista el niño. Sí, y en el saco de Roma se perdió una parte del cuerpo que no voy a citar ahora mismo. No era buen poeta, él lo dice. Bueno, pues a lo mejor también es una pose que él utiliza, porque desde luego poesía Cervantes hizo unos cuantos versos. Los primeros textos que escribió Cervantes fueron las redondillas y unos poemas y tal a la muerte de Isabel de Valois, que le indujo a hacerlos López de Hoyos. Pero claro, luego el viaje del Parnaso, yo creo que no se lo salta un torero, ¿no? Y luego cuando está, en fin, la creación poética, hacer una síntesis de la literatura española del siglo XVI en verso, como hace en 2 ocasiones en el Canto del Calíope, en la Junta a la Galatea en 1585, y luego lo que hace en el viaje del Parnaso, hombre, pues a lo mejor no son muy buenos versos. Luis Alberto de Cuenca lo puede juzgar mejor que yo, pero tiene su poesía, ¿no? La alegría de la que ha hablado Javier Gomá, sin duda alguna. Cervantes sin alegría y sin buen sentido del humor no se le puede entender. Probablemente la llevara en el alma, no digo que no, pero también me resulta muy interesante que suele olvidarse. Claro, como estamos en un mundo en el que, perdón por la comparación, casi todo el mundo se cree que puede hacer relojes y tal, ¿no? O que los libros se escriben porque sí. No, los libros hay que saberlos escribir. Y Pentecostés, el Espíritu Santo no suele bajar, ¿eh? El Espíritu Santo no baja. Los libros hay que leer, ¿no? Y tal. Entonces, yo creo que de Cervantes se debe pensar que era un genio por la cuna y que él se ponía a escribir. Bueno, como él cuenta en el prólogo del Quijote, que se apoya, que no sabe cómo va a salir aquello, que viene un amigo que le dice, y todo esto como si fueran, pues eso, que hubiera bajado el Espíritu Santo a iluminarlo. No. La formación clásica de Cervantes, es brutal. Él también lo dice, por cierto, cuando está en la Alcalá, en el mercado de Toledo, y dice, en fin, yo me leo hasta los papeles que hay por las calles y tal, ¿verdad? No, la formación clásica de Cervantes es enorme. Cita por encima de 400 autores
por encima de 400 autores en sus obras. Y yo no sé si el humor de Cervantes tiene, que la lleven en su alma sin duda alguna, pero que el humor sea también una creación ya intrínseca en sí mismo, pero producto de las lecturas, por ejemplo, de autores clásicos como pudieran ser Lucano, pongo por caso, u otros autores clásicos, ¿no? Cervantes, es verdad, crea personajes, o sea, es que no es el Quijote el único, ¿eh? Cervantes ha creado por encima de 200 personajes psicológicos, por encima de 200 personajes tiene hechos, ¿eh? Bueno, hay que ser un genio, pero hay que tener muchísima formación y muchísima capacidad de observación para ser capaz de estar creando desde mujeres, como Dorotea, desde mujeres que tal, ¿verdad? ¿Sabéis leer humillos? No, por cierto, ni por tal se encontrará en mi linaje que lleva a las mujeres a la casa llana y a los hombres al brasero, que decía el aspirante a alcalde de Daganzo, ¿no? Es un autor de madurez, sin duda alguna. La primera parte del Quijote está concluida en 1604, pero la Galatea la ha hecho en 1585. Y es más, si mal no recuerdo, en el prólogo del Persiles sigue avisando que va a terminar la segunda parte de la Galatea. Esto es una de las cosas que a los que nos hemos dedicado a Cervantes buscando el Cervantes humano, al final nos ha vencido el Cervantes heroico o el Cervantes maravilloso, ¿no? Este autor que está durante toda la vida pensando en que tiene que continuar con su obra, hacer la segunda parte, terminarlo. Todo esto es apasionante, verdaderamente, es que es muy, como decía antes el alcalde, es que es muy bonito todo esto en Cervantes, ¿no? Y vamos, es que es soberbio que Cervantes sea el que declara que Cervantes no es el autor del Quijote. Es que esto es maravilloso, o sea, es que el Quijote lo escribió un moro, es que es lo que nos faltaba, ¿eh? Bueno, sobre eso quería aportar una idea. Y es que no debemos olvidar que Cervantes se aplica la ironía, el humor sobre sí mismo. Antes decíamos que la fórmula de Cervantes era idealismo, cortesía y chiste, idealismo, cortesía y humor. Y lo grandioso es que él se aplica, si juntamos la cortesía y el humor a uno mismo, el resultado es la autoironía. Y quizá la ley cervantina que se cumple siempre, la ley cervantina de estricto cumplimiento, es que en Cervantes encontramos siempre un movimiento de autoexaltación y autohumillación. Está permanentemente autorreivindicándose y permanentemente autohumillándose. Y por eso esas declaraciones de autohumillación no tenemos que tomarlas en su estricto sentido. ¿Quién haría la rentrée literaria en 1605, con casi 57-58 años, después de 20 años de silencio, habiéndose convertido, si no en un olvidado, sí en un ser marginal dentro de la República de las Letras españolas en el siglo XVI-XVII? ¿Quién reaparece con la primera parte del Quijote y en el primer párrafo del prólogo declara públicamente que este libro lo ha hecho en la cárcel? ¿Quién tiene interés en revelar y recordar a la gente que el autor de ese libro ha pasado por la cárcel? Es una persona que te dice que la Galatea propone pero no resuelve. Es una persona que te dice que no es el don, la poesía no es el don que le ha concedido el cielo. Pero también dice que estuvo, exactamente, que ha intentado volver al teatro y nadie ha querido, no ha encontrado pájaros hogaño donde estaban antaño. Es una persona que está todo el rato aplicándose la autoironía, sin empacho ninguno, luego en decir que el Persiles compite con Heliodoro y que muchos de sus amigos piensan que es lo mejor que se ha escrito nunca. Él le hace declarar a un personaje que en el ingenio vence a muchos, o por decirlo así, a todos, que es el primero que ha novelado en lengua castellana. Es decir, no tiene ningún problema, no se retrae de hacer una presentación exaltada de su figura, pero la aplicación de ese idealismo, de esa cortesía y de chistes sobre su propia persona hace que se convierta también en autoironía. Y ese conmovedor prólogo que dicta
al parecer desde la cama en el Persiles 3 días antes de morir. Hay también una escena de autoexaltación y de autohumillación, que es la del estudiante Pardal, en la que se inventa esa escena de homenaje desde Esquivias a Madrid, y le dice: usted es el gran monstruo, el capricho de las musas. Es decir, se inventa una escena de autohomenaje, pero casi la última línea que sale del pecho y de la imaginación de Cervantes es que le abrazó y le destrozó la valona. Es decir, termina, lo último que hace Cervantes antes de morir es contar un chiste. Es decir, esa especie como de autoexaltación, porque está diseñando y está dibujando despaciosa y amorosamente la imagen que quiere legar a la posteridad una vez que él muera, y moriría 3 o 4 días después. En esa imagen exaltada e idealizada de sí mismo se presenta un homenaje. Poco antes también eran los embajadores de la China, que quiere el emperador llevárselo para que enseñe español, pero no puede resistirlo, y al mismo tiempo, conforme a la ley cervantina en que se autoexalta, tiene que terminar con un chiste autoirónico, y cumple en el minuto antes de morir la ley cervantina de la autoexaltación y la autohumillación.